Dice la Biblia, lo dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, que somos un cuerpo, pero para formar parte de ese cuerpo dice que, bueno, déjame decirte un poco, dice que cada uno de los que ves aquí formamos parte de un cuerpo. Y dice que si a ti, por ejemplo, te ha pasado que te das un golpe en una uña, en un dedo, te dueles, o sea, te duele esa parte, pero no te deja hacer todas las cosas que regularmente haces. Dice que así de la misma manera se duele el cuerpo cuando uno de nosotros está en malas condiciones. La cosa es que, aunque somos un cuerpo, no todos forman parte del cuerpo. No sé si me doy a entender. ¿Qué es lo que hay que hacer para formar parte del cuerpo? Bueno, lo que hay que hacer para formar parte del cuerpo es integrarte a ese cuerpo. Y la manera que Dios ha destinado o ha preparado para que nos integremos a ese cuerpo es aceptar que Jesús murió en lugar de nosotros para pagar nuestros pecados. Actualmente la gente piensa que es suficiente con lo que hace, que es suficiente con lo que tiene las cosas por esfuerzo propio. Pero va a llegar un día en el que Dios va a juzgar al mundo, porque el mundo cree que de acuerdo a lo que hace, es capaz. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Eh, Hace unos años, cuando yo era niño, te decían, por ejemplo, que solamente los presos se hacían tatuajes. El que tenía un tatuaje es porque había estado en la cárcel, no era porque era una gente de muy baja condición. Si tú volteas a ver actualmente a la gente, no hombre, se tatúan hasta los hijos y a la abuelita que se murió y hacen cosas que van directamente en contra de lo que Dios dice. Por ejemplo, hace unos años el que un hombre trajera un tatuaje era, digo, un arete, era de lo peor, ¿no? Y actualmente los chavos buena onda traen su cosa aquí, piercing o no sé cómo le llaman acá, y hasta saben de códigos, lo trae del lado izquierdo es no sé qué, lo trae del lado derecho es no sé qué, se perforan la lengua, se perforan acá, o sea, y todo eso es una, es, leí en un libro que dice que los que hacen eso lo hacen para demostrar que son capaces de tomar sus propias decisiones. Quien está cada día el mundo, la gente de afuera, la gente en general, piensa bajo sus propias reglas. Y lo que Dios quiere es que nos sometamos a su voluntad para que entremos a formar parte del cuerpo. Si tú nos visitas por primera vez, te animo a que pienses y que consideres las cosas que estamos hablando, las cosas que te estoy diciendo, y que no eches en saco roto estas cosas que estamos hablando. Porque el anhelo de Dios es que todos los hombres escuchen de la palabra del Evangelio. Evangelio quiere decir la buena nueva. La buena nueva es que Jesús murió en la cruz para pagar los pecados de todo el mundo. Y Él quiere que todos los hombres procedan a este arrepentimiento. Y que digan, yo soy incapaz de hacer cosas buenas, de hacer cosas que te agraden a ti, pero si tú aceptas que Jesús murió en tu lugar, ya no le vas a deber nada a Dios y vas a poder entrar a formar parte de este cuerpo. No que los que veas aquí somos perfectos, no que los que veas aquí es que somos santos y que nos salen alitas, no, pero lo que tenemos es una confianza en que Dios, en que Jesús pagó por nuestros pecados. Y eso es una gran ventaja porque Dios tiene misericordia de nosotros y la tiene aún de la gente de afuera. Y eso es lo que tratamos de decirle a la gente de afuera, que crea en Jesús, que se integre a ese cuerpo, no que se venga con nosotros para aumentar nuestro número, no, sino que se integren al cuerpo de Jesús universal, porque aquí nada más ves a unos cuantos, pero somos muchos. Dice la Biblia que cuando sea el juicio final, dice que va a haber, se van a presentar delante de Jesús gente de todas las nacionalidades, y que dentro de todas esas gentes va a tener él hijos, es decir, va a tener gente que forma parte de este cuerpo, de todas las nacionalidades, de todos los lugares del mundo, de todos los idiomas, de todos los colores, de todas las estaturas, de todos los pesos, porque Dios no hace acepción de personas, como no está haciendo una acepción de personas contigo. Considera esto que te digo. Bueno,
Mucha introducción para hablar de otras cosas. Bueno, una de las características de la gente inmadura, bueno, antes, ¿quién sería una gente inmadura por excelencia? Una persona inmadura o una edad inmadura por excelencia. ¿La qué? La adolescencia. Eso es lo que significa adolescencia, que le hace falta, que adolece de algo. Y de eso de lo que adolece se llama inmadurez, o se llama madurez, eso que le hace falta. Regularmente cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes, se nos dan muchos consejos, ¿no? Estudia, no dejes para el último las cosas. Fíjate con quién sales. O cuando estaban a casar, mira, esa chava o ese chavo no te conviene. Pero siempre pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Que a nosotros no nos va a pasar. Si vas a una fiesta no te emborraches. Si te emborrachas no manejes. Y pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Que a nosotros no. O sea, eso que dicen es un buen consejo, pero a nosotros no nos va a pasar. Bueno, Jesús sabiendo, esto no solamente es una condición de los adolescentes, es en quien más o más claramente podemos ver el ejemplo, pero no quiere decir que solamente en ellos le suceda, ¿no? Jesús pensando en estas cosas dejó claras estos puntos para que a nosotros no nos fueran a pasar cosas que Él no desea que nos sucedan. Y quiero hoy hablar acerca de estas cosas que dejó Jesús para prevenir estas situaciones. Y quiero poner en contexto las palabras de Jesús en el momento en el que lo dijo y cómo fue que lo dijo. Para eso quiero que vayamos al Evangelio de Mateo. Se los voy a contar, porque son capítulos medios largos. Quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 23, creo que es, y que pongamos en contexto qué es lo que está sucediendo. Nada más como referencia para que sepan de dónde van a leer cuando lleguen a su casa, porque no solamente escuchan, ¿verdad? Sino que llegan a su casa y empiezan a meditar sobre lo que han escuchado para ver qué podemos arreglar, en qué estamos bien y sobre todo en qué estamos mal para arreglar las cosas. De eso se trata el domingo. Por eso dice que es el día del Señor. Si llegan a su casa y se acuestan a dormir para descansar, bien hacen, pero harían mejor si se sientan a meditar un poco en lo que dice la palabra de Dios o en lo que se dijo. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Jesús está en la ciudad de Jerusalén, llegó hace unos cuantos días, es la última semana que pasó Jesús vivo en Jerusalén y se está aventando ahí un round con los fariseos. Están sometiéndolo a tentaciones, están queriendo saber si de veras sabe y están tratando de agarrarlo en alguna situación. Y entonces ya les dice finalmente Jesús a los fariseos que son una bola de hipócritas. Les dice ciertas razones y hace que los fariseos se molesten. Termina el día y llegan sus discípulos y le dicen, ¿ya viste Jesús este templo? ¿Ya viste qué hermoso y qué maravilloso es? Y Jesús les contesta y les dice, en verdad les digo que de este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y entonces salen de Jerusalén y se van a dormir. Ellos no vivían o no dormían en Jerusalén, sino que vivían enfrente, ahí está el monte de los olivos, y ese monte es un monte grande. Atrás de ese monte estaba la aldea en donde Jesús dormía. La aldea se llama Betania. Pero camino de Betania llegan al monte de los olivos y desde el monte de los olivos se ve toda la ciudad de Jerusalén y el edificio más importante que se veía por la altura, por todo, era el templo. Entonces llegan al monte de los olivos, se sientan un momento a descansar y le dicen los discípulos, oye Señor, dinos, ¿qué señales va a haber de esos tiempos que dices que no va a quedar piedra sobre piedra?
Y entonces Jesús les empieza a decir algunas cosas que van a ustedes a leer cuando lo lean en el capítulo 24 de Mateo, que es lo que todo el mundo quiere saber y que si tienen ustedes Sky o si tienen cable, sabrán que en el History Channel está ahorita, pero a todo lo que da la historia del Armagedón y el final del mundo y lo que dice Nostradamus y todo eso, porque es algo que atrae a la gente para saber del fin del mundo. Bueno, eso que está pasando ahorita en History Channel, Jesús lo dijo en el capítulo 24 de Mateo. Y entonces dice en el capítulo 24 que va a venir mucha gente que se va a decir que se va a decir que él mismo es Jesús, que él mismo es un enviado, dice que va a haber hambres, terremotos, pestes en todos los lugares y etcétera, ¿no? Y después en el capítulo 25 hace una especie como de paréntesis, o mejor dicho, no de paréntesis, sino de un énfasis. Ese énfasis es en que nosotros debemos de estar atentos, no a la gente, no tener temor de terremotos siempre ha habido, lo que pasa es que ahora son más fuertes, más seguidos, o sabemos más de ellos y de los desastres. Sabemos que en Haití murieron 300,000, murieron como 1,000 en Chile, y cada día se oye de más réplicas y de más cosas, pero el énfasis que hace Jesús no es en la señal, sino es en nosotros mismos. Y de eso es de lo que quiero hablar. ¿Con qué empezamos diciendo esto? Que los adolescentes dicen que a mí, a mí no me va a pasar. Y Jesús hace énfasis en quién? En nosotros mismos. Entonces, dice Jesús aquí dos parábolas. Dos parábolas. La primera parábola, ¿de qué habla? Habla acerca de las parábolas de las 10 vidas. Quiero, antes de hablar de la parábola, quiero decir cuál era la circunstancia baja. ¿Por qué? ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Y por eso hay que conocer un poco de historia. Antiguamente las bodas de los judíos eran, pues, iba el novio, pedía a la novia y dice la Biblia que el novio tenía que irse a preparar morada, es decir, la casa, todo lo que tenía que tener preparado, pero no se fijaba un día para la boda. Aquí nosotros hacemos la pachanga de la pedida de mano y quedamos en una fecha en la cual vamos a casarnos, ¿no? En los judíos no, en los judíos iban, pedían a la chava y decían sí te la doy, y entonces el novio se iba a preparar morada. Cuando la morada estaba lista, el novio sin decir agua va, podía llegar a recoger a la novia. Por tanto, la novia tenía que estar lista. La pachanga no se hacía en casa de la novia, la pachanga se hacía en casa del novio. Y como era de sorpresa, regularmente lo que trataban de hacer era caer verdaderamente de sorpresa. Caían, por lo tanto, en la noche o cuando estaba anocheciendo. Y la novia, por otro lado, tenía que estar lista con sus mejores amigas, con sus damas de compañía. ¿Qué era lo que hacían? Que llegaba el novio, llegaba por la novia, tenía que estar lista, preparada, pues ni modo de que, espérame, ahorita vengo, voy a ver el vestido. No, la chava estaba lista con las chavas y se iban a casa del novio. Pero ¿por qué en parte hacían esto? Porque no querían que fueran a ser asaltados por causa de la pachanga, porque iba a haber mucha gente. Entonces, el novio llegaba con la novia, se metía a su casa y cerraban la casa. ¿Para qué? Para que el que había llegado entraba, pero el que no llegaba ya no entraba y no la iban a abrir hasta que terminara la pachanga. Ajá, ese es el contexto. Ahora bien, dice Jesús que el reino de los cielos para nosotros, es la advertencia que nos está dando, es semejante a la boda de una mujer, en el cual la novia tiene que estar lista. Es decir, tiene que estar vestida, peinada,
maquillada, nada de que déjame voy a hacer el manicure, deja de que me voy a depilar, tiene que estar lista, lista. Quiero hacer un chascarrillo, ¿no? En mi casa hay un lema. En mi casa dicen, tarde, o sea, llegamos tarde, pero bien peinadas. Y aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que a tiempo y bien peinadas. A tiempo y así se llama, ¿no? Bueno, entonces les dice Jesús, la novia estaba con sus mejores amigas y ahora sí entendemos el contexto en el que nos habla la parábola de las 10 vírgenes. Dice que de esas 10 vírgenes hay 5 prudentes y 5 imprudentes. ¿En qué consiste la prudencia? En, miren, las 10 están también vestidas, están maquilladas, están peinadas. ¿En qué consiste la prudencia? La prudencia consiste, las 10 tienen sus lámparas. ¿En qué consiste la prudencia? La prudencia consiste en que, como no se sabe la hora, estas nada más se llevaron sus lámparas con una porción de aceite. Y como están ¿ustedes creen que iban a estar en la noche con la lámpara apagada? Tenían que estar con la lámpara prendida, de tal manera que cuando viniera el novio, las prudentes iban a tener doble porción de aceite para que salir, y como iban a llegar a casa del novio, quién sabe cuánto camino era. Entonces, si se les acaba el aceite, le ponen aceite y no van a padecer la oscuridad. En eso consiste la prudencia. Ahora, si Jesús nos está poniendo esta parábola para nosotros, ¿qué es lo que quiere decir? Que nosotros debemos de ser prudentes, que debemos estar vestidos, maquillados, depilados, manicurados, de todo debemos estar, pero sobre todo debemos estar vigilantes, vigilantes. Y estar vigilantes es saber que no sabemos el día ni la hora y por tanto debemos de estar trabajando todos los días. Debemos estar preparados. Habla sobre el hecho de estar alerta, alerta en nuestra vida espiritual. Fíjense, dice la Biblia en la primera carta de Pedro que nosotros tenemos un enemigo. ¿Cómo se llama ese enemigo? Satanás. Uno de los nombres que le da en esa carta el apóstol Pedro es león rugiente. Y dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que nosotros un día nos convertimos. Y el día que nos convertimos fue uno de los días más maravillosos, muy contentos. Llegamos y se lo dijimos a nuestro papá, a lo mejor, o a nuestros amigos, empezamos a cambiar y nuestro estado de ánimo estaba hasta arriba. Nos levantábamos temprano para ir a la iglesia, nos echábamos 2, 3, 4, 5 cultos, nos echábamos 5 horas, hacíamos reunión de oración, a donde fuera nosotros íbamos, nos aventábamos a la mejor broncas con nuestro papá porque no íbamos a fiestas y ahora íbamos a las reuniones de oración. ¿Qué pasó contigo? ¿Te estás desviando? No importa, nosotros pagábamos un precio y nuestro estado de ánimo y nuestro nivel espiritual estaba arriba. ¿Qué fue lo que pasó? Que pasó el tiempo. Y entonces empezamos a decaer. ¿Qué fue lo que nos hizo decaer? No sé. Nuestros amigos con los que nos reuníamos ya no iban, ya no era lo mismo, ya no nos quedábamos a comer en las tardes en la iglesia, ya cada quien agarraba por su lado, se suspendió un culto, las reuniones de oración se dejaron de hacer, ya nada más se hacían una vez al mes, ya no era lo mismo. ¿Eh? Ya no era lo mismo. Y entonces nuestro estado de ánimo empezó a
de caer. Seríamos vírgenes prudentes cuando íbamos a las reuniones de oración. Recuerdo, por ejemplo, un chiste que fue una situación real. Contaba mi cuñada que en las reuniones de oración que se hacían, un día empezó una hermana a orar y empezó a orar, Señor, el contexto es que tenía esta mujer un perro que se llamaba, le decían el Pichi, y entonces ella empezó a pedir, pidió que oraran porque el Pichi se les había perdido, y entonces la persona que le tocó orar o que empezó a orar por el Pichi no entendía bien el contexto, no sabía, y entonces empieza a orar y a pedir, Señor, redarguye al Pichi para que regrese a tu camino, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que se oraba hasta por situaciones de ese tipo, ¿no? Mal entendido, mal como quieran, pero se pedía por todas esas situaciones. ¿Y qué es lo que empezó a suceder o que puede empezar a suceder en vírgenes que no son prudentes, que empiezan a tener otras actividades? Se casan, no se cansan, se casan. Ya el tiempo ya no le pertenece solamente a él, sino que le pertenece también a ella. Es el día de descanso. Es el día en el que se hace que la mujer descanse. Es el día en el que a la mujer ya no se le pide que haga de comer, se la lleva al restaurante. Es el día que se preparan a los niños. Bueno, en alguno, ¿no? Y entonces empezamos a tener otras actividades que nos impiden, entre comillas, hacer lo que originalmente hizo una virgen prudente. Y entonces es en donde viene lo que dice el apóstol Pedro. Dice, deben de ser vigilantes, porque nuestro enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. No estoy diciendo que no preparen la ropa, que no estén con su familia. Lo que estoy diciendo es que lo que hacíamos en un principio, lo dejamos de hacer. A lo mejor te sigues congregando cuando hay comida, pero ¿sabes qué has dejado de hacer? De ir a predicar, de predicar bajo cualquier pretexto, de que sabías que estaba enfermo, ibas y lo veías. Esas cosas nos hemos acostumbrado a ya no hacerlas, a ya no hacerlas. Y dice por eso Jesús que seamos como las vírgenes que son prudentes. Ahora, no es lo único que sucede. Jesús pone otro ejemplo y dice, mira, el reino de los cielos es algo semejante a un hombre que tiene muchas posesiones y trae a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Los pastores, dicen. No, no, no. Somos los que somos un pueblo. Todos los que somos un pueblo. Y dice que a cada uno, ¿cómo dije? ¿Cómo dice? A cada uno. O sea, aquí no hay tontos. Aquí solamente hay cada uno. ¿Sí me doy a entender? Lo que Jesús dice es que a cada uno Él le reparte talentos. Mira, el talento era una moneda, pero nosotros entendemos la palabra talento como virtudes, ¿no? Hay gente aquí en medio de nosotros que tiene más virtudes que otros, pero si te das cuenta, no hay tontos, no hay tontos. Hay quien tiene más y hay quien tiene según su capacidad. No hay tontos, ¿eh? ¿Qué dije? No hay tontos. O sea, no hay alguien aquí de los que estamos sentados que formen parte del cuerpo y que sea, no hay, de esos no hay. Hay unos que tienen mucha capacidad y hay otros que tienen menos, pero lo que sí hay es que no hay. ¿Mm? Entonces, agarra al de mayor capacidad y le dice, mira, a ti te voy a dar 5 talentos. A otro le da 3 y a otro le da 1. Aquí el caso es saber
¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Dios qué quiere que hagamos? Que lo trabajes. ¿Que qué? Que lo trabajes según tu capacidad, según lo que Dios te ha repartido. ¿Y qué fue lo que hizo el que tenía un talento? Lo escondió. ¿Por qué? Porque era un mentiroso. Le dice, ¿ustedes creen que así era ese hombre? Porque el pretexto que da este hombre que escondió el talento, dice, yo sé que eres un hombre que siembra, que cosechas en donde no has sembrado. O sea, quítame estas pulgas y ni siquiera me tenía que quitar las pulgas, yo le daba. Eso es lo que está diciendo este hombre. No era necesario que lo hicieran enojar, sino que antes de hacerlo enojar, este cuate los goles. O sea, era un tirano. ¿Ustedes creen que así es nuestro Señor? No. Hace rato en la clase estábamos hablando. ¿Saben cuántos años pasó entre que Dios estableció la ley y que el pueblo de Dios fue llevado cautivo? O sea, entre Moisés y el último rey de Judá, ¿cuántos años soportó Dios la desobediencia del pueblo? Desde el establecimiento de la ley, 700 años. 700 años pasaron en los que el pueblo fue desobediente, hasta que, como se dice, le llenaron el buche de piedritas al Señor y entonces permitió que fuera invadido Judá. ¿Les parece a ustedes que aguantar 700 años la desobediencia y la rebeldía es un Dios así que cosecha en donde no ha sembrado? ¿Verdad que no? Dice la Biblia que es un Dios grande en misericordia. Pero bueno, eso fue lo que dijo este hombre. Aquí la cosa es saber cuál es la posición o cuál es de los cuántos talentos tiene cada uno de nosotros. Pregunto, ¿habrá aquí alguno que no tenga un talento por lo menos? No hay ni uno. Es decir, todos tenemos un talento. La cosa es saber qué estás haciendo con ese o esos talentos. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo uso de ese talento, si tú estás haciendo trabajar el talento para el Señor, es decir, estás incrementando la riqueza de tu Señor, no es tu riqueza. Es decir, ese talento, ¿a quién le pertenece? A Dios. Dios te lo confió, no te lo dio, no te dice, ay, te lo regalo. No, te lo estoy confiando, me vas a dar cuenta de lo que yo te estoy dando. Mira, algo que debes de notar es que entre el que tuvo 5 talentos y el que tuvo 3, algo no pasó. Algo no pasó, que regularmente pasa entre nosotros. ¿Qué fue lo que no pasó? Ay, sí, a ese le diste 5 y a mí 3. ¿Por qué a mí no me diste 5 como le diste a ese? Ay, sí, yo quisiera hablar como habla ese hermano. Ay, sí, yo quisiera entender como entiende ese hermano. Ay, sí, yo quisiera tener un papá como el que tuvo ese hermano. Ay, sí, yo quisiera tener una familia como la que tiene ese hermano. Ay, sí, yo quisiera lo que tiene el otro y no te das cuenta lo que yo tengo. Tendemos a compararnos. Tendemos a decir, es que, decía el hermano Byron, decía que lo que decía la gente de Timoteo. ¿Sí saben quién es Timoteo? Un supercuate de Pablo, ¿no? Un joven, un amigo de Pablo que era joven. Entonces decía que la gente estaba alrededor de Timoteo y decía, yo quiero predicar como predica Timoteo, yo quiero orar como ora Timoteo. Y dice que las hermanas decían, Señor, yo quiero a
¿No? Siempre tendemos a ver lo que tiene el otro y no nos damos cuenta que Dios nos ha dado a nosotros al menos un don, un talento. No quiero que piensen que se refiere, el decir la palabra talento no quiere decir dones espirituales. No, no malinterpretemos esto. Dios también nos ha dado dones espirituales a todos, pero aquí no estamos hablando, cuando digo talento, no es sinónimo de don espiritual. No, estoy hablando de que hay gente aquí que tiene facilidad para entablar una conversación con alguien y hablarle del Evangelio. Hay gente que tiene facilidad de cocinar, hay gente que tiene facilidad de cualquier cosa y que Dios quiere que la pongan al servicio de Dios. A eso se refiere. La pregunta es ahora, ¿por qué Jesús pone estas dos parábolas prácticamente en medio de las señales antes del fin? Si se dan cuenta, el capítulo 24 empieza a hablar de las señales, hace una especie de paréntesis para meter las dos parábolas y después termina hablando de lo que va a ser la venida del Hijo del Hombre. Mira lo que termina diciendo Jesús en el capítulo 25, en el 25-26. Dice lo siguiente. Dice que cuando venga el Hijo del Hombre, va a separar los cabritos de las ovejas. ¿Quiénes son los cabritos y quiénes son las ovejas? La primera pregunta es, ¿los cabritos y las ovejas forman parte del cuerpo de Cristo? A ver, vamos a hacer esto democrático. ¿Quién vota porque sí? Bueno, es decir, las ovejas son los que hicieron la voluntad de Dios y los cabritos fueron los que no hicieron la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿los cabritos un día fueron ovejas? Sí, sí, sí. Mira, ¿cuál es la diferencia entre los cabritos y las ovejas? Los dos sabían, oye lo que digo, los dos sabían que tenían que ayudar a los pobres. Los dos sabían que tenían que darle agua al sediento. Los dos sabían que tenían que ir a la prisión a visitar a los presos. ¿Cuál es la diferencia entre un cabrito y una oveja? Que el cabrito, aunque lo sabía, no lo hizo, no lo hacía, no lo hizo. ¿No qué? En tiempo pasado. ¿Por qué en tiempo pasado? Porque se le acabó el tiempo de hacerlo ahorita. ¿Capichi? Es decir, aquí ya vemos gente que no ayudamos, pero ni aunque nos lo pidan. Que no damos porque somos tan pobres que no ayudamos. Que no visitamos a nadie, que no oramos por nadie, que no manifestamos ningún amor, ningún perdón, ningún nada, pero eso sí, venimos a la iglesia ¿a qué? Y a cantar, y a orar, y a llorar, y a decir que Dios es muy bueno. ¿Qué diferencia hay entre una oveja y un cabrito? Le dice, ¿en qué? ¿Pero cuándo te vimos a ti sediento? No, si nosotros ahorita viéramos a Jesús y que nos dijera, ¿saben qué? Préstenme un dinero. ¿Quién no lo prestaría? ¿Quién no lo daría? Díganme, si ven aquí a Jesús aparecer y les dice, hijos, denme dinero para acabar la obra en la concha. Ahí está, Señor, la quincena enterita. La quincena enterita. ¿O no? Mira el ejemplo que pone. Les dice a sus discípulos, de hecho te digo que esta mujer dio más que todos los ricos. Si tú lees el contexto,
dice que llegaban los ricos y que daban grandes cantidades de dinero. Pero Jesús compara entre lo que hacen esos ricos y lo que hace la mujer y dice, esta mujer dio todo. Oiga, hermano, ¿y Dios pide todo? Sí. ¿Ay, toda la quincena? Sí. ¿O sea que me tengo que quedar pobre? No. Mira lo que hace Jesús. También está ahí antecito. Dice que cuando se encuentra al joven rico, ¿a quién? Dice, hay algo que dice ahí, que dice, lo amó. Y le dice, ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Oye, si ves el tiempo en el que le dice eso, parece que se lo dice justo antes de la última semana que pasó Jesús en la tierra. Si Jesús es, ¿cómo te diré? Jesús lo está llamando como un discípulo, como llamó a Juan, como llamó a Pedro, como llamó a los 12. ¿Y sabes qué? Este no fue, ¿por qué? Porque era muy... Yo no quisiera, sé que es especulación, pero si este cuate hubiera hecho lo que Jesús le dijo, quién sabe si este cuate no habría estado a la par de Pedro, de Juan, de los discípulos, de los apóstoles. ¿Quién sabe si no habría estado a esa par? Pero no quiso, ¿por qué? O sea que si ahorita pasa el hermano y dice, tú dame todo, ¿se lo tengo que dar? ¿Se lo tengo que dar? A ver, hermanos, ¿se lo tengo que dar? Espérame, pero yo estoy preguntando, si dice ahorita el hermano Daniel, tú hermano, y tú, denme las escrituras de su casa para acá, ¿se las tengo que dar? ¿Es de eso de lo que estoy hablando? ¿Es de eso de lo que habla Jesús? No, de lo que habla es de la disposición a amar a Jesús a pesar de mis riquezas. ¿A pesar de qué? De mis riquezas. Pero si para dar el 10% hago panchos, para dar el 10%, ¿sabes, ¿sabes qué fue la diferencia con el hombre, con el joven rico? Que el joven rico creyó que las riquezas eran de él. Y lo mucho o poco que tienes, fíjate, lo mucho o poco que tienes son de Jesús. Entonces, ¿quién va a decidir sobre lo que tengo? Dios va a decidir sobre lo que yo tengo. Y porque un hombre se para acá y me dice, dame las escrituras, se las voy a dar. Momento, tienes que leer el contexto de la palabra de Dios. En donde hay un caso medianamente semejante, tienes que leer Hechos. Tienes que leer Hechos que Ananías y Zafira trataron de engañar al Espíritu Santo porque ninguno de los apóstoles les dijo, tú, Ananías y Zafira, denme las escrituras de la casa. No, ellos dispusieron regalar el dinero de la venta de su casa. ¿En dónde eso estaba mal? No, eso fue lo que ellos tenían en su corazón, aparentemente. Pero cuando ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a decir que vendimos la casa en 100 pesos, en 90 pesos, aunque realmente la vendieron en 100 y ellos decidieron quedarse. ¿En dónde estuvo lo malo? En querer engañar. Para que dijeran, qué bárbaros, ¿ya viste? Ellos lo que querían era que la gente dijera, ¿ya viste a Ananías y Zafira? Dieron 300 pesos. Eso era lo que ellos querían. Pero, ¿alguien los obligó a vender la casa? ¿Alguien los obligó a dar el dinero? ¿En dónde estuvo el mal? En la mentira. Porque cuando cae muerto Ananías y después Zafira, le dice, si te hubieras querido quedar con la casa, te la hubieras podido quedar, porque era tu deseo el darla, pero si no lo querías dar, no lo hubieras dado. Nadie te obligaba, nadie te lo pedía, nadie fue y te pidió, oye, dame una lana, nadie.
Pero nosotros tenemos otra mentalidad y de la cual nosotros debemos de estar listos y pendientes. Mira, dice la palabra de Dios que el tiempo del fin va a ser semejante a los días de Noé. ¿Sabes qué diferencia hay entre nuestros días y los días de Noé? ¿Sabes cuál es la diferencia? Cero, nada, ninguna. No hay diferencia. No hay diferencia. La gente sigue buscando trabajo. La gente sigue teniendo trabajo. La gente se sigue casando. La gente sigue teniendo hijos. Hay gente que tiene dinero, hay gente que no tiene dinero. ¿En qué se diferencian los días de Noé de nuestros días? Como la venida del Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noé, días en los que la gente se casaba, la gente iba a la escuela, la gente estudiaba, la gente trabajaba, había gente que no tenía trabajo. Son exactamente los mismos. Pero Dios lo que nos previene a los que somos parte, formamos parte del cuerpo, es que estemos atentos, que estemos con doble porción de aceite. Mucha gente dice, es que tengas doble porción del Espíritu Santo. No, que estés velando, que estés trabajando y después te lo confirma con los talentos. Lo que tú sepas hacer, lo que tú hagas, hazlo todos los días, porque no sabes cuándo va a venir tu amo. Pero eso sí, a todos les va a pedir cuentas. No, es que yo me casé muy chavo. No, es que yo no me casé. No es que a mí me divorcié. Es que me rompió un pie. O sea, no hay pretexto. Todos tenemos al menos un talento. Dios, queremos agradecerte por tu palabra, Señor, agradecerte por estas cosas que nos muestras y te pedimos perdón, Señor, sabiendo que tu deseo es que procedamos al arrepentimiento los que hemos estado obrando mal, Dios. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos perdones y que decidamos en el interior de nuestro corazón, Dios, poner por obra las palabras que hemos escuchado este día. Que no haya en medio de nosotros gente que malbarate o que desperdicie, Señor, el uno o los muchos talentos que nos hayas repartido, Dios, y que nos esforcemos, Señor, más allá de nuestras propias fuerzas, Dios, en trabajar para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, Dios. Amén.